quién era, y dijo, ahí está rentando, pues me voy a ir. Entonces en una, que se fue la esposa, porque hasta conoció a la esposa y todo, que me lo va a traer. Sí, que le da un refresco y estaba ya con droga, y pues ya fue cuando lo ató y no me imagino. Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me escuchan? Buenas noches, profesora Ivonne, se escucha bien. Muchas gracias, Nora. Bueno, bienvenidos a los que están conectados. Esperamos que algunos de sus compañeros se conecten. Mientras tanto, les comparto la presentación de la cual nos apoyaremos para realizar esta reunión. Recuerden también que si en dado caso de que se desconectara por alguna razón, también se les compartió algunos datos de otro link, contraseña y ID, por cualquier cuestión o problemática que se pudiera presentar. Las reuniones se graban, por lo tanto no hay ningún problema. Recuerden que las presentaciones que se comparten en estas reuniones también se comparten en lo que viene siendo el foro de novedades en sus correos respectivos para que se puedan apoyar de ellas a realizar sus actividades. Bueno, la unidad 2 que se verá en esta segunda semana es el método científico y su labor en las transformaciones sociales. Recuerden, mi nombre es Ivonne Yexabel Hugo Moreno, soy su facilitadora. Los puntos que se tocarán en esta reunión. Bueno, primeramente, repaso de primera semana, organización de tiempos, la realización de actividades integradoras de esta segunda semana, participación en foros. En esta segunda semana solamente se ve el foro Aprendiendo para dar un breve espacio de preguntas y comentarios y poder cerrar la sesión. ¿Cuál es el repaso de esta primera semana? Primeramente les comparto algunas preguntas que podrían responder. Sus respuestas las pueden colocar en lo que viene siendo el foro Aprendiendo. Todo lo de repasos está en el foro Aprendiendo. Les voy a compartir este repaso también en el foro Aprendiendo. Se los compartí nada más en el foro de novedades. Pero creo que es necesario también compartirlo. Todo quiero poner buenas noches, pero no sé. ¿Cuál es prácticamente el repaso? Bueno, primeramente, lo que constituye un patrimonio común de la humanidad. ¿Qué es eso que constituye un patrimonio? Prácticas que se aceptan en una sociedad. ¿Qué señala la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural? Diferencias y formas en las cuales se relacionan, actúan y viven las personas de distintas culturas. Primer agente institucional. Recomienda una aplicación que se utilizó para hacer su collage o infografía de las actividades de primera semana. Normas y costumbres que rigen la conducta de una persona. Primer agente socializador. ¿Se agarró el agua? No, pues voy a buscar a esa esposa. ¿Y no? ¿Pueden sonar los micrófonos? Pues ya no. Por favor. Está agotado. No, no es parecido, pero Ok. También les comparto un test vocacional. Prácticamente en la realización de las actividades de primera semana, vieron lo que es lo que los conforma como seres sociales, agentes sociales. Y por lo tanto,
¿De qué me sirve esto, no? A lo mejor y muchos dirían, ¿de qué me sirve saber lo que me conforma como agente social, lo que me conforma como ser social? ¿De qué me sirve identificar costumbres, tradiciones y demás educación en mi familia, en mi grupo de amigos, en mi escuela, etcétera? Pues prácticamente les sirve para ver lo que a lo mejor y les permitiría identificar en una carrera, la parte de la cuota mensual. voy a silenciarlos un poco. Perfecto. Nada más en lo que estoy explicando. Me quedé en la parte de test vocacional. Pues prácticamente el conocer a mi familia, el conocer mis costumbres, lo que viene siendo la parte de mis tradiciones, las festividades que se llevan a cabo en mi familia, mi educación, en las diversas escuelas e instituciones en las cuales me formaron. Les pediría en este caso que se apoyaran de estos test vocacionales para que prácticamente usar precio, ¿no? Entonces, eso es lo que les va a aparecer cuando ya entraron. Yo no hice ningún pago. Para que prácticamente perdón, les pediría que cuando esté hablando, por favor, si pueden cerrar sus micrófonos, me distraen un poco y también distraen a sus compañeros. Los test vocacionales prácticamente es eso. Ustedes identifican sus costumbres, tradiciones y demás, y evidentemente tendrían más gusto por estudiar una carrera en una licenciatura, ya sea historia, antropología, sociología, geografía, o a lo mejor y les encantan las matemáticas, se les facilitan las fórmulas y demás, el álgebra y demás, a lo mejor y podrían estudiar una ingeniería mecánica, matemática, etcétera. O a lo mejor y también les encanta la parte de la robótica o la biología, que es la parte de en donde quizá les encante los animales, las plantas, etcétera. Entonces, aquí les comparto estos test vocacionales, de los cuales también, pues de alguna forma les permite identificar ciertas carreras para quienes sobre todo quieren seguir estudiando al terminar su prepa en línea CEP, pues prácticamente esta es una buena opción, ¿no? Para que identifiquen que lo que hicieron en sus actividades de primera semana prácticamente es la parte importante que les sirva en su vida cotidiana, en su vida profesional más adelante. La parte de las actividades integradoras. La ciencia en el tiempo les pide que compartan una página, pero en las opciones de paquetes de pago, denle clic a básico para que les... En esta actividad les piden que compartan una portada. Les señalaba desde la primera semana que la portada puede ser de sus actividades de la primera semana. Nada más compartan la fecha de entrega, esa la editan. Les piden elaborar una presentación en Prexi.
Muchos me comentaban que tienen ciertas problemáticas para elaborar su presentación en Prexy. Por lo tanto, les pido que se apoyen de otros recursos extra. Ana Lidia, por favor, ¿puedes cerrar tu micrófono? Por ejemplo, aquí les comparto Stupefreaks, Timetux, Remember, Timeline, etcétera. Aquí les comparto estas partes, e incluso Prexy, a lo mejor y así se puede descargar más fácilmente. Pueden apoyarse de estos recursos para realizar su presentación. La presentación tiene que tener las siguientes características. Tienen que identificar por lo menos 4 contribuciones científicas que se dieron desde la Ilustración hasta la época actual. Por ejemplo, la imprenta, a lo mejor y la vacuna contra la rubiola, a lo mejor y la cuestión del ferrocarril, etcétera. Pueden apoyarse de esta serie de contribuciones científicas. Tienen que identificar los cambios que se ha generado en la sociedad. Por ejemplo, la creación de la rueda. A lo mejor identifico que ha hecho cambios en la sociedad porque el hecho de que se descubriera la rueda permitió que ciertos avances científicos, por ejemplo, en la automotriz, en lo que viene siendo ciertas industrias, por ejemplo, ferrocarriles, etcétera, los barcos, por ejemplo, y prácticamente esto cambió en la a la sociedad prácticamente. ¿Por qué? Porque se redujeron, tiempos, distancias, por ejemplo, de traslado, etcétera. Entonces, prácticamente, quizá fueron esos cambios. Tienen que señalar también si consideran que los avances científicos mencionados están relacionados entre sí y de qué manera se relacionan y cómo llegó de uno a otro. A lo mejor identifico que sí tienen relación, por ejemplo, la cuestión de la imprenta con el Internet, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la imprenta se basó en hacer impresiones, por ejemplo, de libros, panfletos, etcétera, y a lo mejor y vio cierto parecido con las impresiones que ahorita se realizan de Internet. El escáner, por ejemplo, etcétera, a lo mejor y veo que sí tiene cierta relación. O, por ejemplo, la creación de la rueda con lo que viene siendo los automóviles como los conocemos actualmente. Tienen que elaborar una reflexión sobre los beneficios y efectos del pensamiento científico en la sociedad. Por ejemplo, a lo mejor y considero que los beneficios de la creación de la vacuna contra el sarampión son de que les permitieron a las personas vivir más tiempo. Recuerden que anteriormente la gente se moría de varicela. A los 30 y tantos años ya eran muy grandes, no llegaban a la edad de 40 y tantos, ¿no? Entonces, de alguna forma, esos fueron los beneficios, pero a lo mejor y los efectos es que hay ciudades, países con un increíble aumento de la población. Y esto ha afectado a lo mejor, y económicamente hablando, en la cuestión ambiental quizá. Por ejemplo, vemos a China, que es uno de los países más contaminados y también más poblados. A lo mejor y ahí tiene una relación, efectos negativos quizá. Tienen que guardar su archivo con la siguiente nomenclatura: apellidos, guión bajo, nombre o nombres, guión bajo, M08S2 al 3. Noto que están levantando la manita algunos y escribiendo. Les
pido que me den unos momentos para poderlos leer y aclarar sus dudas y comentarios. La actividad integradora, metodologías de investigación. ¿Qué tienen que hacer en esta actividad? Primeramente, otra vez les piden una portada. Tienen que elaborar un cuadro comparativo sobre las características de las metodologías cuantitativas y cualitativas, así como las ventajas y desventajas de cada una de ellas en su aplicación y en el análisis de procesos sociales. Por ejemplo, aquí les comparto un cuadro comparativo, ¿no? Por ejemplo, la investigación cualitativa y cuantitativa. ¿Qué diferencias tienen? Primeramente, les pediría que identificaran diferencias, sus características, para después ver ventajas y desventajas de cada una de ellas. Por ejemplo, la investigación cuantitativa es de datos numéricos, porcentajes, números enteros. Por ejemplo, el 20% de las mujeres mexicanas sufren acoso en el transporte público. Ese es un dato cuantitativo. Son porcentajes, son datos duros. Evidentemente es un enfoque positivista. ¿Por qué positivista? Porque anteriormente las ciencias sociales se consideraba que como en las ciencias exactas, llámese las matemáticas, llámese la física, llámese por ejemplo, el álgebra, estas son ciencias exactas. Y por lo tanto, esas ciencias exactas tenían de alguna forma, si haces cada párrafo de 10 renglones, de alguna forma tenían lo que viene siendo se basaban en datos duros, se basaban en datos exactos, se basaban en explicaciones que eran correctas, se basaban en fórmulas que evidentemente llegaban al mismo resultado, y si no tenían el mismo resultado, pues estaba mal. Y lo podemos comprobar, por ejemplo, en una suma, se llega al mismo resultado. En una multiplicación se llega al mismo resultado. Todos llegamos al mismo resultado. Si no llegamos al mismo resultado es que algo está mal. Esas son las ciencias duras, las ciencias exactas. Mientras tanto, en las ciencias sociales se pretendía hacer lo mismo, desde los positivistas, basarse en datos duros, en datos exactos para llegar a resultados que fueran correctos, que fueran adecuados. Evidentemente se basan en, por ejemplo, el INEGI. El INEGI se basa en datos cuantitativos. Todos son porcentajes. En encuestas se basan en parámetros, en medir, en ser exactos, mientras que la investigación cualitativa se basa en cualidades. Evidentemente, critica a lo cuantitativo. No estamos trabajando como en las ciencias exactas con, por ejemplo, elementos, por ejemplo, automóviles, cosas no vivas, una mesa, una silla, como las ciencias exactas. No, las ciencias sociales se basan en investigar a las personas, comportamientos, sociedades, grupos sociales, y por lo tanto, lo cualitativo va a criticar eso de lo cuantitativo. Lo fenomenológico es una teoría, es una escuela. La fenomenología criticará eso de la investigación cuantitativa.
Entonces, la manera en la cual investiga lo cualitativo a la sociedad y demás es mediante entrevistas a profundidad, por ejemplo, diarios de campo, etcétera. Se basan en el campo, van a hacer trabajo de campo, van a ir a ver a lo que vienen siendo comunidades. Por ejemplo, si me voy a estudiar lo que viene siendo la violencia hacia la mujer, no me voy a basar en los porcentajes de mujeres que son violentadas en la Ciudad de México, como una investigación cuantitativa lo haría, sino me voy a basar en entrevistas a profundidad. Voy a ir a entrevistar a las mujeres que sufren violencia y preguntarles cómo se sienten, por ejemplo, frente a esa violencia. Si creen que determinadas actitudes son violentas y por qué. ¿Cómo consideran ellas que se podría terminar la violencia, por ejemplo, hacia ellas, por el hecho de ser mujeres, etcétera? Esa es una entrevista a profundidad. Es conocer a la persona, conocer al grupo social, no medir frente a datos exactos, por así decirlo. Entonces, viendo estas diferencias, estas características, pues ahora sí puedo señalar ventajas y desventajas. A lo mejor y una de las ventajas de lo cualitativo es que puedo sacar más información de la persona, ser más profunda esta información del grupo social al que voy a investigar. Pero y aparte también es más barato, ¿no? Por así decirlo. Puedo quedar de acuerdo con esta persona para poder entrevistarla. Puede ser mi comunidad y ya no me traslado hacia otras localidades, por ejemplo. Pero el tiempo es mucho el que se le debe dedicar. A lo mejor ya esa es una desventaja, que le tengo que dedicar mucho tiempo a una persona para entrevistarla a lo mejor y poder obtener la información que quiero. En una investigación cuantitativa a lo mejor y la ventaja es que es más exacta en cuanto a datos. A lo mejor y puedo apoyarme de páginas como el INEGI y eso me quita mucho tiempo, ¿no? En trasladarme hacia otra localidad, por ejemplo, o nada más ingreso a la página y ya no tengo necesidad de, por ejemplo, ir a entrevistar a nadie. A lo mejor esa es una ventaja, pero la desventaja es que los costos son muchos económicamente hablando. ¿Por qué? Porque son datos, se trabaja con datos y tienen que ser exactos. Imagínense la cantidad que paga el INEGI para realizar encuestas a sus trabajadores y demás. Es una cantidad económicamente hablando muy grande. A lo mejor y esa es una desventaja. A lo mejor otra desventaja es que lo cuantitativo no se basa en lo emotivo de la gente, en los grupos sociales. No le interesa eso, nada más le interesa los datos. Mientras que la investigación cualitativa se basa en conocer a la persona, en profundizar, en ver lo que sienten los grupos sociales y las personas. Entonces, señalando todo esto, tengo que identificar un análisis de cada una de ellas de procesos sociales. Bueno, ya señalaba la cuestión de la violencia hacia la mujer. Pueden ser otra serie de procesos sociales. Por ejemplo, la migración. En una investigación cuantitativa, la migración es por ejemplo, el porcentaje o la cantidad de personas que ingresan al año de México a Estados Unidos.
esa es una investigación cuantitativa. Mientras una investigación cualitativa, por ejemplo, se basaría en realizar un documental. También es una parte cualitativa, perdón. ¿En qué documental, por ejemplo? No me acuerdo muy bien el nombre del documental, pero, por ejemplo, habla de los migrantes de América del Sur que vienen a México en el famoso tren. Hacen entrevistas a estas personas, son entrevistas a profundidad, les señalan, les comentan cómo se sienten, por qué se trasladaron a México, cuáles fueron sus razones, si tienen familiares aquí en México o si quieren alcanzar el sueño americano, etcétera. Son entrevistas que se realizan. ¿Por qué están de mojados aquí en México? Esa es una investigación cualitativa. De hecho, me gustaría compartirles algunos documentales de investigación cualitativa y algunos trabajos de investigación cuantitativa, si les parece, en el foro Aprendiendo. Tienen que elaborar una reflexión de 8 a 10 renglones respondiendo a lo siguiente. Importancia del método científico en las ciencias sociales. A lo mejor y lo importante es que me acota, por ejemplo, los temas. No voy a hablar de la migración en general, sino a lo mejor y voy a hablar de la migración en San Luis Potosí. Me acota el método científico. También a lo mejor y voy a realizar un trabajo de manera cuantitativa. También lo acota. No voy a apoyarme nada más no voy a apoyarme de las dos, por ejemplo, o a lo mejor y sí, que eso sería triangulación. Apoyarme de lo cuantitativo, cualitativo. Evidentemente, se puede, pero se tiene que señalar y esa facilidad me la permite realizar el método científico. Identificar alguna problemática que me interesa investigar, también me lo facilita el método científico. La parte de los retos de las ciencias sociales en el uso del método científico. A lo mejor y uno de los retos es que no somos como las ciencias exactas. No trabajamos con cosas o objetos inanimados, sino trabajamos con personas, con grupos sociales que evidentemente cambian, no nada más conforme al tiempo, sino también a su contexto social, a su localidad. A cada persona cambia, cada persona es un mundo. Entonces, a lo mejor y desde ahí parten los retos, que evidentemente el método científico tiene que cambiar. No puede ser un método igual al de las ciencias exactas, no puede ser el mismo de todos los tiempos, no es un recetario, por ejemplo. Metodología más conveniente según las opiniones de cada uno de ustedes para las investigaciones en ciencias sociales. A lo mejor y consideran que la investigación cualitativa es la más conveniente para las ciencias sociales porque me permite profundizar las problemáticas que se presentan en las personas, en los grupos sociales. O a lo mejor y considero que la investigación cuantitativa es la más conveniente porque se apoya de datos duros, de datos exactos y no puede haber un fallo, un error. Tengo que guardar el archivo con la siguiente nomenclatura: apellidos, guión bajo, nombre o nombres, guión bajo, M08S1 al 4. En el caso del foro Aprendiendo de esta semana, primeramente les comentaba desde la primera semana que los objetivos de dicho foro es que ustedes señalen dudas y comentarios sobre las actividades o los recursos de esta primera semana.
tengo dudas con respecto a cómo hacer mi presentación en Prexi. En el foro Aprendiendo lo puedo señalar. Tengo que responder también a lo siguiente, la importancia del método científico. A lo mejor y el método científico, nuevamente, esto es algo que evidentemente se vio en una de las actividades, a lo mejor y que me permite profundizar más detalladamente en la problemática que quiero, que deseo. La relación que tiene la sociedad del conocimiento con el desarrollo social de mi país. A lo mejor y por ejemplo, las becas, ¿no? Tiene una relación con el conocimiento en mi país. Me permite desarrollar conocimiento. A lo mejor y estas becas permiten que se den ciertos apoyos para la investigación, para la tecnología y demás. En el caso de la importancia de validar el conocimiento objetivo mediante validaciones empíricas. Esto es muy dado de lo cuantitativo. Tiene que haber evidencia empírica, es decir, algo que se compruebe, algo que sea tocable, algo que sea numérico. Y evidentemente esto valida el conocimiento. También les pediría que retroalimentaran a sus compañeros y concluyeran el foro. No sé si existe hasta aquí alguna duda, comentario. Los leo y de todas maneras, chicos, a lo mejor y ahorita como ya pasan de alguna forma los minutos que me permite dar, a lo mejor y nos apoyamos del siguiente link para responder a sus comentarios y dudas que se tengan hasta ahorita. Buenas noches a todos los que nos acompañan. Buenas noches, Silvia. Te comento que sí daba mis sesiones síncronas en YouTube, sin embargo, lamentablemente en mi computadora no me alcanza a... No sé qué problemática tenga con el micrófono para conectarlo a YouTube. Entonces no me escuchan. Ese es el problema. Así es, Marisela. Muchos me comentaban que la aplicación Prexi, de alguna manera se tenían problemáticas porque les pedían cierto pago. Entonces, por eso les compartía ciertas otras aplicaciones en las cuales pudieran realizarlo. También no tengo ningún problema con que se realice la presentación en PowerPoint. Entonces, pueden realizarla también en PowerPoint, no hay ningún problema. Que de alguna forma se parece, Prexi. Prexi al final de cuentas es como realizar una presentación y PowerPoint cumple la misma función. Gaby, te comento que se supone que debería de ser gratuito Prexi. Lamentablemente, muchos de ustedes me han señalado que no. Entonces también esa es una problemática. Por eso si pueden apoyarse de otras aplicaciones, lo pueden hacer, incluso PowerPoint. Ana Lidia, te comento que no forzosamente tienen que ser los autores de la que nos comparte la plataforma. Podrían ser otros también que a lo mejor y tú conoces, que evidentemente tengan relación con la época que les piden. Así es, Gaby. En la actividad 2 se pide
párrafos de 8 a 10 renglones. Exactamente, Luz. Por eso les comentaba que si en dado caso no pueden realizar su actividad en Prexi, lo pueden realizar en otra aplicación. No sé si hasta ahorita existan otras dudas, comentarios. De hecho, también pueden prender su micrófono. Ahora sí, no pasa nada. Ok, perfecto, Gaby. Espero que se haya quedado todo claro. De todas maneras, chicos, si al realizar sus actividades tienen dudas, comentarios, porque puede pasar que a lo mejor yo ahorita todo claro, pero a la hora de realizar sus actividades tienen dudas, me lo pueden hacer saber en la mensajería de la plataforma, en el foro Aprendiendo, en mi correo electrónico o en mi WhatsApp. No pasa nada. También les pediría que si de alguna forma tuvieron problemáticas técnicas, personales, familiares, etcétera, que les impidieron realizar o entregar sus actividades de primera semana, las realicen y en cuanto las tengan concluidas me lo hagan saber para poderles otorgar extensiones de tiempo. También les pediría que se acercaran con su tutora para señalarle la problemática y que ella también sepa cómo apoyarlos. Entonces, si no hay ningún otro comentario, duda, entonces doy por finalizada la sesión síncrona. De todas maneras, chicos, seguimos en contacto. Les pido que realicen sus actividades de esta segunda semana. Entonces, les deseo una excelente noche. Y seguimos en contacto.